Bienvenidos a este video. El día de hoy veremos funciones trigonométricas. ¿Qué es una función trigonométrica? Es una herramienta que nos permite comprobar la relación que existe entre el ángulo y los lados de un triángulo. Estas funciones trigonométricas se aplican a triángulos rectángulos, que son triángulos que poseen un ángulo de 90 grados. Las partes, aquí vamos a nombrar las partes del triángulo. Tenemos que escoger siempre un ángulo de los que no son de 90 grados y a ese ángulo le ponemos un nombre, por ejemplo, alfa. Si nosotros tenemos que este ángulo alfa se encuentra en esta posición, nosotros vamos a tener en primer lugar a la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, ya que se encuentra en la posición de enfrente o en la posición opuesta al ángulo de 90 grados. Luego tenemos al cateto adyacente. Este cateto se llama adyacente porque se encuentra unido al ángulo de nuestro estudio o al ángulo que estamos refiriéndonos para nuestra medición. Y finalmente tenemos el cateto opuesto, que como su nombre indica, es el cateto que se encuentra frente a nuestro ángulo alfa. Y siempre es importante determinar quién es el cateto opuesto y adyacente cuando iniciamos el estudio de estas funciones. ¿Para qué utilizamos las funciones trigonométricas? Pues se usan en varios campos, como es la física, la astronomía, las comunicaciones, náutica e ingeniería y cartografía. Vamos a ver un ejemplo de cómo se realizarían las funciones trigonométricas, pero primero veamos las siguientes funciones trigonométricas, que son la función seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que son la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora, para continuar, veremos nuestro ejemplo. Tengo un triángulo. Me piden calcular el valor de x. Me dan los siguientes datos. Uno de los lados del triángulo mide 6 centímetros y el ángulo que está formándose aquí mide 35 grados. Lo primero que voy a identificar en esto es que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Podría pensar, puedo resolverlo con el teorema de Pitágoras, pero aquí hay un problema, solo conozco un lado y para el teorema de Pitágoras siempre debo conocer dos lados o tener una noción de dos lados del triángulo. En este caso, voy a usar una función trigonométrica, ya que conozco dos datos, un lado y el ángulo. Identifico primero que el ángulo mide 35 grados y en segundo lugar, identifico que esto es un cateto, ya que lo que me están preguntando es la hipotenusa, porque es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces digo, si este es mi ángulo y este cateto está unido al ángulo, entonces debe ser el cateto adyacente. Una vez que yo ya tengo estos datos, recurro a mis fórmulas trigonométricas y determino que la fórmula de coseno es la más adecuada, ya que tenemos el coseno del ángulo, yo tengo el ángulo, nos dan en el ejercicio el cateto adyacente y nos preguntan sobre la hipotenusa. Cuando yo ya tengo esto, ya sé que esta es la fórmula a elegir porque tiene todos los elementos que yo requiero, pero no están en el orden que yo los necesito, porque yo necesito sacar la hipotenusa como valor. Así que despejo la fórmula. Hipotenusa es igual a cateto adyacente sobre coseno de alfa. Ahora que ya la he despejado, sustituyo por los valores numéricos.
y me queda de la siguiente manera. Cateto adyacente 6 centímetros sobre coseno de 35 grados. Ahora consulto mi calculadora científica o una tabla de cosenos y obtengo el valor de coseno de 35 grados. Y me queda así. Hipotenusa es igual a 6 centímetros entre 0.819, que es el valor de lo que vale el coseno. Como dato adicional, coseno y seno no suelen valer más de 1 positivo o menos de 1 negativo. Saco mi división y me dice que la hipotenusa vale 7.32 centímetros. ¿Es lógico este resultado? Sí, la hipotenusa debe ser más grande que los catetos y en este caso es más grande que mis 6 centímetros de mi cateto adyacente. Si este video les sirvió, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.